Buenos días, mi nombre es nuevamente James Cusco, CTO de Huawei. Con ustedes quiero compartir el día de hoy un poco las prácticas que se ha tenido del otro lado del mundo, de China, en la implementación de lo que viene a ser una economía digital. Vamos a tener algunos videos de casos de uso de la parte de la implementación de una ciudad inteligente, también minería inteligente y también un puerto inteligente, haciendo un poco la referencia a lo que se viene en las próximas semanas con la inauguración del puerto de Chancay. Primero empezamos con comprender qué es una economía digital y para eso tenemos la siguiente definición que la pueden revisar justamente en la presentación, que en grandes rasgos quiere decir que nosotros hablamos de una economía digital en la que el principal valor de esta economía vienen a ser los datos, ¿no? Aquí hablamos de lo que vendría a ser básicamente los datos como un nuevo factor de producción, ¿no? Hablamos de carreteras diferentes, convergentes, de diferente tecnología. Hablamos de tecnologías que arman estas carreteras, por ejemplo, hablar de las soluciones de fibra óptica de siguiente generación, hablar de conceptos como el 5G o el 5.5G, ¿no? Buscando justamente potenciar ¿qué? El valor de los datos, ¿no? Básicamente la tecnología es el principal booster, el que impulsa el desarrollo justamente de la economía desde el punto de vista de indicadores como pueden ser, por ejemplo, el PDI. El tema de hablar en sí de lo que tiene que ver con una economía digital viene ya siendo evaluado hace muchos años. De hecho, China lo mencionó allá por el 2016 en el G20, ¿sí? Y viene evolucionando, ¿no? A lo largo de los años también. En un principio se hablaba de dos grandes conceptos. Se hablaba de la transformación dual. Hablábamos del proceso conocido ya hace muchísimos años y de los que hablamos de hecho diariamente, como es el de transformación digital. Y también hablamos de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver en sí con la industrialización de las empresas, ¿no? Básicamente cómo empezamos a potenciar los servicios que se generan a través de los procesos de transformación digital. Luego ya por el año 2019 aparece un nuevo eje, que es el eje de la sociedad. Y aquí entra ya, por ejemplo, el concepto de lo que vendría a ser el gobierno digital, ¿no? La implementación de la gobernanza, buscando llevar mejores servicios a lo que vendría a ser la ciudadana o la población. Ya por el año 2020 hablamos de la cuádruple transformación y ahí entra un nuevo eje. Este eje son los datos. Los datos son el habilitador justamente que empiezan a potenciar y desarrollar justamente lo que vendría a ser una economía digital de siguiente generación y los datos son en sí lo que nos dan cimiento para hablar de otro tipo de economía, que es la economía inteligente. La economía, en el caso de China, su transformación pasó por varias fases. Y este es un proceso al muy largo plazo. Primero se enfocaron, digamos, lo de un inicio, en lo que viene a ser el Internet. Vamos a llevar y vamos a entregar Internet, tanto al sector público como al sector privado. Vamos a encargarnos primero de llevar conectividad de alguna forma. Luego pasamos a la parte de evolución. Ya tengo un primer paso, que básicamente yo tengo conectividad. Ahora, ¿cómo potencio esa conectividad? ¿Cómo empiezo a implementar básicamente lo que vendría a ser esta correlación de los datos? Aquí en nuestro país todavía trabajamos en muchas islas de información, muchos silos de información. No hay una correlación de los datos. Hay que revisar en múltiples sistemas la información. Y eso genera obviamente muchísimo proceso detrás, muchísima carga operativa y todos los tiempos que eso involucra simplemente para tener, por ejemplo, un trámite muy simple realizado. ¿Cómo podemos de alguna forma hablar de los conceptos que ya se empezaban a hablar en esas fechas como son los grandes centros de datos nacionales? Y a partir de lo que vendría a ser ya 2016, 2020, se empieza a hablar de los grandes centros de Big Data, los grandes centros de los grandes datos, para empezar a formar y trabajar modelos predictivos de cara a la implementación de un gobierno digital y los casos de uso, uno de los más conocidos, por ejemplo, lo que vendría a ser una ciudad inteligente. Este proceso en sí no es un proceso que se haya hecho de la noche a la mañana. Es un proceso que ha tomado muchísimo tiempo. Es un proceso que ha empezado hace más de 25 años y todavía continúa, digámoslo así, en proceso. Empezó básicamente, como podemos ver, en el año 2001, alrededor de los 2001. En China lo hicieron como en planes de 5 años. Empezaron a hablar de los planes quinoanuales, donde empezaron a definir métricas y objetivos a medir
en el corto, mediano y largo plazo durante esos 5 años. Y esa política de transformación se renovaba nuevamente cada 5 años de diferentes enfoques. Se empezó por el principio, valga la redundancia. Empezamos con la conectividad, como lo vemos en la parte izquierda inferior. Hablemos en ese momento, el año 2001, para las realidades de China, por ejemplo, hablar del concepto de 3G, hablar de repente de los cables de cobre, coaxiales, para llevar conectividad. Pasamos por la parte de infraestructura evolucionando conjuntamente con la tecnología, hablar de lo que vendría a ser en ese momento 4G o lo que vendría a ser las primeras redes GPON, por ejemplo, para llevar a las diferentes ciudades y áreas rurales dentro de lo que vendría a ser China. Ya para el año 2015 en adelante empezamos a hablar justamente de los grandes centros de datos nacionales. Hablamos de la implementación de lo que es el gobierno digital, hablamos de lo que es la implementación de los centros de datos de los grandes datos, ¿no? Un proceso que sigue en curso hasta el día de hoy y como vamos a ver más adelante, de cara a lo que es la implementación de un gobierno digital o gobierno electrónico, de hecho se estima que va a estar todavía en sus fundamentos básicos o en una operación básica el próximo año y listo o completamente de acuerdo a las expectativas para el año 2035. Si estamos hablando de un periodo de lapso, o un lapso de tiempo, perdón, que va alrededor de los 35 años para implementar un gobierno digital en una economía como la economía de China. Y de hecho, en estos indicadores podemos ver justamente cuál es el impacto de este proceso de transformación en un indicador tan tangible como es el PBI, por ejemplo. El crecimiento de la economía digital a lo largo de los años y cómo esta está constituida en el cuadro del lado derecho, donde vemos dos grandes conceptos, la digitalización de la industria, la industrialización digital, como habíamos visto, uno tiene que ver con el proceso en sí transformativo de las empresas, que venimos hablando hace muchísimos años, y el otro tiene que ver justamente con cómo se empieza a explotar justamente los resultados de este proceso de transformación. Como segundo bloque tenemos la gobernanza digital, la implementación del gobierno electrónico, y hay indicadores, como se han podido ver, de las diferentes entidades globales, como el caso de las Naciones Unidas, que miden justamente qué tan eficiente es la implementación de un gobierno digital. Y por el otro lado, tenemos justamente lo que vendría a ser los datos, ¿no? Estamos hablando de un valor en economía digital de unos 1.15 trillones de dólares. Esto es un poco cómo se empieza a medir justamente, o básicamente, cuál es el impacto de cada uno de estos tres grandes bloques de cara a la implementación de lo que vendría a ser la economía digital. Al lado izquierdo tenemos los dos grandes conceptos, digitalización de la industria y transformación digital. Podemos ver que el rectángulo más significativo tiene que ver con cómo se usa el resultado del proceso de transformación digital de lo que vendría a ser el sector privado y público. En el segundo tenemos básicamente su comparativa como porcentaje del PBI. Ahí tenemos una caída, obviamente, 2019-2020, se imaginarán por qué, por el tema del COVID, que básicamente arrasó, ¿no?, con prácticamente todos los planes que se tenían estimados ya al mediano o largo plazo. Y al lado derecho tenemos justamente la parte de lo que vendría a ser la tercera industria, que justamente tiene que ver con la capacidad de la implementación de los grandes centros de datos, ¿no? De hecho, la visión que tienen en China, ya una vez que tienen establecido o un plan claro para la implementación de lo que vendría a ser una transformación a gobierno digital, han empezado a implementar los grandes centros de datos nacionales, y lo vamos a ver más adelante. Finalmente, ¿cómo medimos? Aquí estamos hablando más de tecnología de una economía digital y hay que medir justamente su impacto. El impacto de tener mejores carreteras que transporten la información. ¿Cuál es el beneficio de hablar de conexiones inclusivas? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de hablar de tecnologías como el 5G o el 5.5G? ¿Para qué? ¿Cómo lo medimos? ¿No? Más allá de tener la carretera con la última tecnología que existe en el mundo, digámoslo así. Medimos un poco su alcance en el impacto que tiene justamente a nivel de indicadores como el PBI. Hagamos una ecuación macro con el tema del PBI como el consumo de hogares, inversión, consumo público. Imaginemos llevar conectividad básicamente, que fue el caso de China, donde prácticamente se tenía conectividad, y lo vamos a ver ya el 99.9% de las áreas rurales, una conectividad que superaba el gigabit por segundo, que le permitía a la gente que vivía en estos sitios simplemente levantar una sesión de videoconferencia o una multipartita con básicamente clientes potenciales en el exterior.
le daba la capacidad y las herramientas para que pueda de alguna forma comercializar directamente sin intermediarios. El boom del comercio electrónico en China, ¿no? Y hoy día lo vemos, de hecho, en muchos de los casos que tenemos hoy en día aquí para los que tenga que ver con comercio electrónico masivo. Tenemos la parte de la inversión en ICT, que tiene que ver la inversión que hizo el gobierno en el centro justamente para mejorar esa carretera, ¿no? Justamente cómo vamos un poco más allá, no solamente llevar conectividad, sino llevar una conectividad que sirva, que le dé a la población los recursos tecnológicos para implementar diferentes casos de uso y negocio. ¿Y cómo eso impacta, atachándolo a la primera comparativa que vimos del comercio electrónico, en un indicador tan directo como vendrían a ser las exportaciones del país? Vayamos un poco más allá. Capacidad de innovación. Al tener una carretera tan robusta, grandes centros de datos, me permite hablar e implementar los grandes centros nacionales de innovación y digitalización, ¿no? Grandes centros de innovación que se puedan distribuir a lo largo del país, ¿no? ¿Con eso qué generamos? Básicamente generamos patentes, por ejemplo. Le damos a las personas, a los estudiantes, a los profesionales recursos para que puedan empezar a trabajar en investigación y desarrollo. Algo de que aquí todavía no tenemos tanta madurez, ¿no? Hay un indicador muy importante, por ejemplo, en el año 2021, a raíz justamente de este plan, China desarrolló 147.000 patentes, número 1 en el mundo, simplemente a través justamente de la masificación de estos centros de innovación que se tienen a lo largo del país. Eso indirectamente, ¿qué genera? Empleabilidad. Y indirectamente también que genera calidad de vida, gente que tenga los recursos para mantener a sus familias, ¿no? Gente que tenga los recursos para de alguna forma darse ciertos gustos, ¿no? Indirectamente mejoramos calidad de vida porque estamos dándole los recursos también para que puedan de alguna forma trabajar y depender de sí mismos para justamente llegar a esas expectativas que tengan de vida y profesionales. Y aquí está un poco el impacto, ¿no? Un poco el modelo de la economía digital desde diferentes enfoques y cómo esto impacta a diferentes industrias. El ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos, ¿no? De hecho, podemos ver ahí en la parte de economía autónoma, ¿no? Una herramienta de e-commerce completamente autónoma que prácticamente tenga la capacidad de recibir un pedido y en el background trabajar con todos los procesos para que ese pedido te llegue en 2 días. Hoy día tenemos en el mercado, escuchamos del Temu, por ejemplo, que es una empresa china, ¿no? Ahí teníamos otra, ¿no? Como un claro ejemplo de lo que vendría a ser cuál es el impacto que lleva justamente la implementación de algo tan simple que podría aparecer en papel y cómo se impacta esto, una carretera tan robusta que me permita de alguna forma entregar los recursos de tecnología a los diferentes empresarios que se encuentran a lo largo de todo el país, ¿no? Imagínense, no sé si lo han visto en algún momento cuando compran algo de una tienda como el Temu, por ejemplo, ¿de dónde viene el producto? ¿No? Es justamente porque esa carretera llega justamente hacia donde se encuentra la persona o el empresario que lo está fabricando, lo está haciendo, ¿no? Y indirectamente eso es básicamente indicador de exportación para ellos y otros indicadores que hemos visto, ¿no? Simplemente facilitando el acceso a lo que vendría a ser los recursos tecnológicos. Dentro de lo que vendrían a ser las 3 principales líneas, primero se empezó con la evolución y actualización de la carretera, luego con la digitalización de la industria y luego con la implementación de lo que es el gobierno digital. Entonces empezamos con el primero que tiene que ver con el desarrollo de lo que vendría a ser, o la mejora de lo que vendría a ser la carretera. ¿Qué se trabajó en el caso de China? Con una tecnología tan relevante como el 5G. Se trabajó en subvenciones y subsidios. Por ejemplo, se trabajó básicamente indicando o haciendo subvenciones para lo que vendría a ser la construcción de las estaciones base. Se empezó a generar competitividad, como vamos a ver ahora, y el gigabit dual dentro de lo que vendría a ser las ciudades. Hicimos que las ciudades compitan entre ellas, ¿no? Y automáticamente se trabajó en frameworks multientidades, ¿no? Obviamente liderados por lo que vendría a ser el gobierno, justamente para empezar a desarrollar los casos de uso y otorgar ciertos beneficios, tanto al sector privado como público, en busca de desarrollar diferentes casos de uso y patentes. Entonces, en el 2002 empiezan a aparecer los diferentes casos de uso soportados por la tecnología como es el 5G, ¿no? Que ya de por sí tiene un background técnico de hablar de anchos de banda, hablar de muy baja latencia, hablar de conexiones masivas, para diferentes industrias, como podría ser hasta el turismo, con
soluciones holográficas, realidad aumentada, domótica, telemedicina, teleeducación, minería inteligente, camiones completamente autónomos, por ejemplo, y todo lo que tenga que ver con explotar básicamente las facilidades que me entrega, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial a través de tener una carretera que me permita recibir conexiones masivas con muy baja latencia. El punto clave 2, los gigabit duales, ¿no? ¿Qué hizo China? Hizo que sus ciudades compitan. Básicamente entregaba beneficios a los diferentes gobiernos o provincias en China, los hacía competir entre ellos para saber cuál de los dos, o mejor dicho, el de los dos que ganara iba a tener mejores prestaciones, iba a tener subsidios, iba a tener subvenciones. Y definió indicadores clave. Por ejemplo, la cobertura de fibra óptica tenía que llegar a ser el 80%. Ahí no especificaba ninguna velocidad. Luego pasó a la parte que tenía que ver con cobertura 5G. Por eso se llama dual, porque tienes dos alternativas para conectarte. La alternativa, digamos, de fibra óptica y la alternativa inalámbrica. E incluso definió un indicador también para lo que tiene que ver con la relación de puertos, de lo que has desplegado en fibra óptica, cuáles de esos puertos tienen capacidad de XGPON, o sea, lo que es 10 GPON, ¿no? Otra proporción con la que medía esencialmente el éxito de implementación justamente de estas soluciones, la cantidad de usuarios con velocidades de ancho de banda o ancho de banda doméstico mayores a 500 megabits por segundo, tenía que ser al menos el 25%, y los usuarios que usaban 5G mayor al 25%. Mediante este tipo de competencias, lo que se generaba indirectamente eran beneficios para sus usuarios finales, la población, ¿no? Finalmente la que se beneficiaba del tener incluso capacidad dual de velocidades del gigabit, justamente a raíz de este tipo de competencia interna que se generaba a través del gobierno en este caso. Y este es el caso de Shanghái, una gigaciudad, ¿no? A raíz justamente de estas estrategias del gobierno. 100% coberturada a nivel de soluciones FTTH. Había todas las casas, mejor dicho, todas las residencias tenían conexión de fibra óptica. 9.6 millones de lo que vendría a ser velocidades en 1 gigabit, más de 31.000 estaciones bases desplegadas en lo que vendría a ser la ciudad, y obviamente eso atachaba una cantidad masiva de millones de conexiones in IP versión 6, dada su escalabilidad. En base a todo este tipo de conexiones, con una carretera tan robusta que al menos me garantiza gigabit por segundo, yo empiezo a trabajar en diferentes casos de uso. Educación inteligente, telemedicina, la parte de fábricas inteligentes, utilizar robots, ¿no? Utilizar soluciones autónomas, la parte de gestión de la ciudad. A veces cuando hablamos de este concepto de Smart City, ¿no? Obviamente tenemos que tener en cuenta los anchos de banda y las latencias, pero ya con este tipo de conexiones y facilidad de enviar información prácticamente desde cualquier punto de la ciudad, me permite ir más allá y hablar de una ciudad inteligente no solamente desde el punto de vista de seguridad ciudadana, que para nuestra realidad suele ser el punto de partida, sino, por ejemplo, hablar de soluciones para medición meteorológica, manejo de desechos, por ejemplo, iluminación inteligente, irrigación inteligente, y en realidad se desprende una cantidad de hojas de este árbol de la ciudad inteligente, y vamos a ver algunos casos justamente en el video más adelante. El punto clave de desarrollo 3, un dolor que tenemos todavía, a pesar de que he escuchado muchísimo feedback a nivel de diferentes entidades, incluso el IPT, ¿no? El tema de la conectividad inclusiva. Cómo mejoramos y cómo llevamos justamente conectividad al margen de las dificultades que representa nuestra propia geografía, ¿no? Cómo llevamos conectividad y cómo buscamos que no solamente el sector público, sino también el sector privado implementen soluciones, implementen o ayuden a implementar carreteras que permitan llevar justamente conectividad. Y con conectividad me refiero a una buena conectividad, no solamente hablar del Internet, o decir que, bueno, si llegamos a una ciudad o a un pueblo rural, pero llegamos con 100 megas o 200 megas, que puede parecer mucho, pero en realidad para los casos de uso, como telemedicina, por ejemplo, teleeducación, puede ser muy poco, ¿no? Lo cual nuevamente limita o regresamos al problema inicial, ¿no? Llevar la conectividad en capacidades mínimas para que permitan entregar y masificar los temas de servicios para algunos dolores que tenemos como país, como es el caso de la medicina, como es el caso de lo que vendría a ser la propia educación, ¿no? Implementar y facilitar justamente los recursos para que este tipo de casos de uso o servicios
se implementen de manera exitosa. Y para eso, en China, por ejemplo, implementaron diferentes subsidios, también para diferentes regiones, ¿no? De forma que se busque facilitar la inversión. Otro enfoque de desarrollo número 4. En este caso, ¿qué ocurría? Este es el mapa de China. ¿Qué pasa? Al lado, lo que vendría a ser al lado este, tenemos básicamente, por ejemplo, las ciudades portuarias, ¿no? Donde está Shanghái, por ejemplo, donde está la desembocadura del río Yangtze, diferentes zonas que son las zonas más comerciales de China. Mientras que al lado izquierdo es una zona rural, ¿no? La zona que tiene límites, por ejemplo, con el caso de Mongolia, o que va un poco para el lado oeste, ¿no? ¿Qué hizo China? Justamente llevó o implementó grandes centros de datos en esta zona oeste, utilizando sus redes nacionales de fibra óptica, buscando que justamente a trabajar todo lo que tenga que ver con el repositorio y el aprendizaje de sus modelos de inteligencia artificial en estos grandes centros de datos. ¿Qué más? Generaba miles, cientos de miles de empleos justamente en la construcción, la operación y el mantenimiento de estos grandes centros de datos. El costo por kilowatt hora era muchísimo menor al lado oeste que al lado oeste, donde están las ciudades más industrializadas, y trabajó en un modelo justamente de 2 capas, ¿no? La parte que tiene que ver con la zona donde se realiza, donde está la mayor cantidad de industria, básicamente trabajaba en inferencias y todo lo que tenga que ver con aprendizajes, ¿no? La parte de learning, la parte de repositorio de los grandes datos se hacía en los grandes centros de datos del lado oeste. Indirectamente generó eficiencia operativa, generó muchísimo empleo y permitió diversificar el modelo en un modelo de inferencia mucho más eficiente de cara a la toma de decisiones en las industrias. Y el otro eje, la capacidad de empezar a implementar los grandes centros de datos, ¿no? Esta es una tabla que básicamente me muestra las diferentes provincias en China, donde se están implementando no solamente un data center de Big Data, sino se está implementando una oficina de Big Data e incluso se está trabajando en algunos sitios con la empresa privada para empezar a desarrollar casos de uso a raíz de justamente la explotación de estos datos. 76% de las provincias, y esta es información actualizada del año pasado, ya tenían al menos lo que vendría a ser un centro de datos para manejo de lo que vendría a ser los grandes volúmenes de datos. Digitalización de las industrias. Esencialmente el plan se conoce como Internet Plus, que esencialmente es vamos a impulsar la transformación digital de las empresas, ¿no? Buscándola hacer eficiente, colaborativa y que de alguna forma me empieza a generar apoyos a diferentes entidades del gobierno, a la sociedad, ¿no? Buscando lo que tiene que ver con la implementación o el fomento de lo que es la investigación y desarrollo local, buscando la promoción extranjera y definiendo indicadores clave que midan básicamente el impacto de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en lo que vendría a ser la economía digital y directamente lo que vendría a ser el PBI, ¿no? Se implementó este modelo de transformación donde esencialmente se tienen 3 capas, el producto, básicamente los dispositivos finales, tenemos la nube, que básicamente se encarga de procesar esta información, extraerla, ¿no? Transformarla, cargarla, y en la parte de aplicación tenemos esencialmente estos casos de uso que nos sirven en las diferentes industrias, tanto públicas como privadas. Aquí vienen 2 videos para hacer más interesante y más dinámica un poco la presentación. El primero tiene que ver con el puerto de Tianjin. Es un puerto modelo para lo que se está implementando en el puerto de Chancay, para que se vean un poco cuál es el caso de uso o a dónde llevó este plan a la implementación de lo que vendría a ser la transformación en las diferentes industrias, particularmente el puerto. Y luego tenemos una minera de carbón donde se implementa lo que vendría a ser la conducción completamente autónoma, en lo que vendría a ser una minería inteligente. Vamos a notar similitudes en los 2 casos, en la que tiene que ver con la tecnología, la carretera, que funciona como un habilitador justamente para este tipo de transformaciones. The port of Tianjin has thrived thanks to the city's proximity to the sea. This is a place where 1,000 years of history converge. What will happen to this illustrious port when it is powered by the latest technology? At these fully automated docks,
The intelligent scheduling system powered by AI algorithms is working efficiently like a super brain. It can develop the optimal scheduling plan in just a few minutes, greatly improving dock operation efficiency. Supported by 5G and optical transmission technology, the remote operation system simplifies container operations and makes them more intelligent. Operators are now closely coordinating with technologies. One operator can operate more than one piece of equipment. They no longer need to work at heights or be threatened by occupational illnesses. Their work efficiency is also significantly improved. The intelligent horizontal transportation system, supported by 5G, vehicle cloud collaboration, and high-precision mapping, can think and select routes more agilely. The system allows efficient and safe operations of over 70 self-driving trucks, enabling fast circulation of cargo and freeing the industry from driver shortages. Technological innovation drives harmony between humanity and nature. The port of Tianjin has built the world's first zero-carbon dock through green power generation and usage. Huawei innovates with partners to help build efficient, safe, and green smart ports. ¿No? Términos clave que vimos en la presentación, el 5G, la parte de inteligencia artificial, nube, ¿no? Y vimos también a estos IGV, estos vehículos que se guían solos, ¿no? Que esencialmente es un parque del que se va a tener, por ejemplo, aquí en el puerto de Chancay próximamente, y que son o requieren en realidad dos cosas bastante simples, más allá de la inteligencia, necesitan básicamente latencias muy sensibles, muy bajas, para poder trabajar bajo un escenario, por ejemplo, de operación autónoma, y les cito el ejemplo de un frenado de emergencia, ¿no? Normalmente tiene que ser, ese frenado tiene que ser en cuestión de milisegundos, ¿no? Obviamente, de lo contrario, podría ocasionar un accidente. El mismo concepto que aplicamos, por ejemplo, a los vehículos autónomos. Y para implementar ese tipo de respuesta o inferencia, tenemos que trabajar en un modelo de lo que se conoce como Edge Computing, ¿no? La capacidad de procesamiento y respuesta mucho más cerca de la operación de la industria. Lo mismo aplica para el siguiente video, que tiene que ver con la implementación de una minera, o de una mina en este caso inteligente, y vamos a ver conceptos muy similares a nivel de lo que tiene que ver en el cómo se construye o cómo se implementa esta carretera de información y este poder de analítica y de inteligencia en general utilizando las tres capas. Sources are crucial to global economic development. Applying advanced technologies in coal mining helps build a green economy and mitigate the climate change. However, mines have been facing challenges in safety and efficiency, along with a severe driver shortage. Working with Huawei, the open pit coal mine has successfully deployed an autonomous driving system, which can help solve these challenges. Deploying an autonomous driving system in open pit mines can help solve these challenges. Compared with manual driving, such a system assures safer and more efficient operations. We offer a comprehensive autonomous driving solution that features a three-layer architecture covering the vehicle, road, and cloud. The foundation of this system is MDC platform and vehicle cloud services. The solution also features 5G, AI, and advanced intelligent sensing capabilities. Autonomous driving in mining areas mainly involves autonomous loading, transportation, and backfilling. The mining operation environment is quite harsh, so hardware must be reliable, algorithms need to easily adapt, and positioning must be accurate. In the loading area, the operations area in Dynamic Operation Map is updated in real time as mining progresses. Using the SLAM algorithm and CV2X technology, ensure trucks and shovels can be aligned to the centimeter. The Autonomous Driving Cloud service quickly optimizes algorithms for corner cases.
The cloud uses the Vehicle Dynamics module to perform complex operations like helping the truck decelerate when approaching a bumpy road, drive stably when going downhill or making a 90-degree turning or U-turn, and safely pass an oncoming truck on a narrow road. The cloud can adapt to a specifically shaped waste dump, enabling intelligent, balanced backfilling. It can identify irregular barriers and stop the truck at a safe distance. The cloud-based monitoring and operation platform supports dynamic operation map vehicle monitoring, vehicle health self-check, and fault alarm analysis. This makes the vehicle status visible and manageable. It also supports intelligent operation data analysis for a higher operational efficiency. The cloud-based scheduling management system dynamically and intelligently schedules trucks and fleets, increasing the transportation efficiency and enabling human autonomous hybrid platooning. Autonomous driving trucks can work safely at night, facilitating commercial mining operations. We are committed to building a robust ecosystem and industry standards with mine partners. Through our advanced technologies, we can ensure ongoing, reliable operations, fast-tracking the commercialization of autonomous driving, applying autonomous driving, AI, and 5G technologies to mining production and operations. Huawei helps build safe, unattended, and green smart mines. Huawei has operated with industry on autonomous driving to build a prosperous ecosystem. No, si lo vieron, muy interesante, un concepto, no sé si lo notaron en el video, que tiene que ver con la capacidad de los camiones autónomos para poder operar de noche. Los camiones no necesitan ver, a diferencia, por ejemplo, de un conductor o una persona, ¿no? Lo cual obviamente tiene implicancias de ambos lados, ¿no? Y es un debate que siempre se ha tenido en el tema de la digitalización y la automatización, ¿no? Pero desde el punto de vista de operación y eficiencia, estamos hablando de horas adicionales en las que se puede extraer o transportar mineral, ¿no? Que finalmente, obviamente, bueno, valga la redundancia, genera diferentes tipos de eficiencias operativas. Y conceptos muy comunes que vimos a nivel de la carretera, como vimos el 5G nuevamente presente por los anchos de banda que nos da, las bajas latencias, vimos también el concepto de nube, ¿no? Y el concepto también, nuevamente, de lo que vendría a ser este modelo multicapa o edge computing. Tener una capa que me permita manejar respuestas, inferencias mucho más cerca de la operación, y mucho más cerca me refiero en el centro de datos de la industria, ¿no? Del puerto, de la mina, y también, por ejemplo, de una capa adicional que podría ser otro nivel de nube privada o en otro centro de datos, ¿no? Donde yo voy a tener todas las capacidades de aprendizaje, ¿no? Es el modelo de inferencia que trabaja básicamente como una línea base para la implementación de la transformación desde el punto de vista tecnológico en las industrias. El último punto, la implementación de lo que vendría a ser la gobernanza digital o gobierno electrónico. Como referencia, en el caso de China, ya por el año, de hecho el siglo pasado, lo primero que se definió fue vamos a darle a todas las entidades del gobierno una página web, ¿no? Un servicio que de alguna forma sea accesible para todos los ciudadanos que necesiten revisar información. En el segundo, o en la segunda etapa, en el segundo bloque, ya se habla de otro concepto que tiene que ver con la digitalización. La digitalización implica ya hablar de la conectividad entre las diferentes branches, por ejemplo, de una entidad, llevar básicamente diferentes capas de acceso a la información mucho más cerca del ciudadano. Por ahí se empieza a hablar ya de lo que vendrían a ser algunos servicios electrónicos o digitales o servicios en línea para la población. Mientras que en una tercera etapa, que viene ya desde el 2019 hacia adelante, hablamos de lo que es la implementación en sí de lo que vendría a ser el gran centro de datos nacional, la capacidad de correlacionar datos entre diferentes entidades, ¿no? Entre diferentes entidades públicas, por ejemplo, ¿no? Algo tan, o haciendo una analogía aquí, yo hablaba con un médico el otro día, por ejemplo, los centros de datos de MINSA y de salud, ¿no? Están separados. Y me decía que era un golazo si se juntaban, ¿no? No sé exactamente por qué, pero me decía que juntar o tener la capacidad de correlacionar los datos implicaba un gran impacto de cara a la información a la que era accesible para los médicos y la facilidad y los beneficios que eso podría traer a los pacientes,
¿no? Pensando un poco en una sociedad digital, ¿no? Y por abajo tenemos algunos indicadores, ¿no? Básicamente que miden, por ejemplo, indicadores de las Naciones Unidas que miden cuál es el progreso. Hay indicadores que tienen diferentes enfoques, lo van a ver en la siguiente presentación, cómo se mide básicamente qué tan maduro es un gobierno o una economía de cara a la implementación de lo que vendría a ser un gobierno digital o electrónico. Este es el caso de China, ¿no? Ha ido subiendo a lo largo de los años a raíz de las políticas que se han presentado anteriormente y básicamente también subir en el ranking o subir en la eficiencia de implementación de un gobierno electrónico también en el índice global de las Naciones Unidas te va generando un ranking adicional, ¿no? Habíamos visto por en el caso de Perú estaba en el puesto 58, que no está mal, ¿sí? Pero hay todavía múltiples cosas que mejorar. Y tenemos un proyecto ejemplo, este es el proyecto de Yuanwang, que básicamente es una suerte de entidad de aduanas en China, donde lo que esta entidad hizo fue primero transformarse a sí misma, ¿no? Transformar prácticamente todo a servicios digitales e indirectamente forzaba a todas las entidades que trabajaban con ella. Se imaginan que hay muchas entidades o empresas que quieren trabajar o necesitan intercambiar información con una empresa de aduanas que controla básicamente importaciones, exportaciones e incluso hasta parámetros financieros, a de alguna forma también actualizarse para trabajar básicamente a raíz o base de los parámetros que se definen o que definía esta entidad aduanera, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de manejar todo lo que tenga que ver con registros electrónicos, analítica hacia los datos de estas entidades o analítica que me pueden hacer estas entidades a los datos que yo tenga en este repositorio público. De ahí nada más se extrae un concepto simple que es la digitalización. Yo necesito hacer analítica sobre tu información. Necesito hacer búsquedas inteligentes sobre tu información. Y implícitamente te estoy diciendo que tienes que tener esa información digital, ¿no? En un repositorio público. Si la tienes en papel, prácticamente no puedo hacer negocios contigo. O subes, ¿no? Una forma indirecta de, básicamente a través de una política de una entidad regidora, como en este caso vendría a ser esta entidad de aduanas, para indirectamente promover todo lo que tenga que ver con el proceso de transformación en otras industrias. Aquí tenemos un video de lo que es ya la parte, el último video de la implementación de una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente normalmente la podríamos ver como un árbol donde el tronco esencialmente es un concepto de tecnología como el IoT o el IOI, ¿no? Internet of Intelligence. Sobre ese tronco, que básicamente podríamos hacer una analogía nuevamente, no tanto con esos conceptos quizás, sino con el concepto tecnológico, tener diferentes hojas. La hoja central podría ser uno de los dolores que tenemos como sociedad, que es la seguridad ciudadana, por ejemplo. Y sobre eso vamos implementando otras hojas, como les comentaba. De repente, irrigación inteligente. Implementamos iluminación inteligente, parqueo inteligente, medida, por ejemplo, de los parámetros atmosféricos inteligente y diferentes tipos de hojas, ¿no? Para ya volvernos cada vez más inteligentes. Las ciudades inteligentes tienen múltiples hojas de acuerdo a la necesidad y básicamente a cómo se van estas implementando. En el video que vamos a ver hay 5 casos de uso, ¿no? Que ahora los vamos a poder diferenciar y todos tienen que ver con el mismo concepto, la capacidad de medir, transportar y procesar la información, básicamente para generar estos dashboards que nos van a facilitar la toma de decisiones. Weifang, a city, is the spine of the Shandong Peninsula. Weifang, with its location advantages in various industry policies, to take the lead in the smart city voyage. Weifang plans to construct an intelligent sensor network that covers the whole city and build a smart city platform to make Weifang a self-improved intelligent entity featuring internal coordination and interaction. According to the government plan, 41 industries will be upgraded in 3 years. In Weifang, agriculture is a pillar industry that needs upgrades and transformation. People's requirements for education, medical care, and living environment keep growing. In response, the government has decided to first upgrade 5 sectors, including agriculture. Weifang, a city, is the spine of the Shandong Peninsula.
Weifang, with its location advantages, in various industry policies, to take the lead in the smart city voyage. Weifang plans to construct an intelligent sensor network that covers the whole city and build a smart city platform to make Weifang a self-improved intelligent entity featuring internal coordination and interaction. According to the government plan, 41 industries will be upgraded in 3 years. In Weifang, agriculture is a pillar industry that needs upgrades and transformation. People's requirements for education, medical care, and living environment keep growing. In response, the government has decided to first upgrade 5 sectors, including agriculture greenhouses, the river chief management system, parking, meter reading, and street lamps. Smart agriculture greenhouses promote an environment monitored by intelligent sensors 24/7. Irrigación. A greenhouse index can be viewed in real time and adjusted remotely. In addition to high quality and high yield of agricultural products, smart greenhouses decrease labor costs by 90% and increase work efficiency by 60%, transforming traditional agriculture to intelligent agriculture. In water conservancy, the Smart River Chief Management System is applied. Sensors are installed in water domains to monitor water indexes in real time, collect water data, and analyze the data. Potential water problems can be detected and prevented by the government in time and responded to 30% more quickly. Information is shared so that cross-domain collaboration is possible, which facilitates the government to make scientific decisions. Smart street lamps are installed in the whole city and managed in an intelligent and unified way. Manual inspection becomes a thing of the past. Labor cost is decreased by 90%. Energy consumption is decreased by 25 to 30%, which promotes environment-friendly development in the city. Intelligent parking is Parqueo implemented with a inteligente utilizando geomagnetic sensores network. People can geomagnéticos. find their cars more quickly, and the government is released from parking management troubles. Parking violations decreased by 23%, and parking turnover increased by 85%. Information services bring tangible benefits to citizens. Smart meters are integrated, increasing meter reading accuracy by 10%. Esto es Based on intelligent distribución de agua analysis, inteligente. on-demand water allocation sea is palpable. implemented to reach a balance between supply and demand. Quick fault locating and instant response help to make life safer and every experience perfect. Weifang has leveraged IoT and cloud computing technologies to build a cloud-based IoT platform, redefining the city and giving it a new life. The platform will eventually become the city's nervous system that perceives, analyzes, makes decisions, and guides the direction for the city. ¿No? Diferentes casos de uso, ¿no? Podríamos implementar más. Es importante entender que justamente los grandes conceptos, más allá de la tecnología que utilice para medir o implementar una de estas hojas de la ciudad inteligente, vimos el caso de los sensores geomagnéticos para la parte de parqueo inteligente. Eso también se podría implementar, por ejemplo, con sensores de proximidad. También se podría implementar con cámaras inteligentes que tengan la capacidad de reconocer justamente patrones en las imágenes, ¿no? Diferentes formas de acceder o de alguna forma de tener indicadores de la misma información que finalmente son los que nos ayudan con los procesos de toma de decisiones. Ya para cerrar, un resumen de 1 minuto, economía digital básicamente es una economía que utiliza o que tiene como principal booster la parte de la tecnología, los datos. La nueva economía, más allá de la economía agrícola y la economía industrial, la economía digital fue básicamente la que transformó la economía de China como país, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación como un catalizador, nuevamente este concepto de la carretera tan robusta para llevar justamente diferentes tipos de acceso a toda la población. Esto engancha con el concepto de una sociedad digital. Y básicamente los diferentes enfoques que revisamos durante la presentación de cara a lo que vendría a ser la implementación que continúa en curso de lo que vendría a ser una economía digital, yendo un poco más allá a lo que vendría a ser una economía inteligente, ¿no? Por eso vimos esos grandes repositorios de los grandes centros de datos,
¿no? Y para hacer las cosas bien, un resumen muy rápido, 6 grandes conceptos. La parte que tiene que ver con un planeamiento estratégico es lo principal, por ahí se empieza. Empezamos luego con indicadores claros. Hay que saber cómo medir y hay que definirlos en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Hay que medirlos, de otra forma no sabemos qué tan exitosa está siendo esa implementación. El punto 3, más tangible, el sistema de lo que vendrían a ser las reuniones interministeriales, ¿no? Hay que empezar a romper un poco esos paradigmas de la que vendría a ser la privacidad de los datos y hablar de sistemas que permitan correlacionar los mismos. No se puede hablar de lo que vendría a ser un gobierno digital, ¿no?, sin hablar de lo que vendría a ser datos. Y los datos en islas realmente no son la respuesta o la solución que estamos buscando. Promover, básicamente, seguir impulsando la infraestructura digital, la gran carretera digital con tecnologías como el 5G, 5.5G, fibra de siguiente generación. Básicamente, concentrarse en la implementación, más allá un poco de lo que vendría a ser una vitrina de proyecto de las grandes ideas, y utilizar, por ejemplo, lo que son los proyectos piloto. Y para ese caso tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el puerto de Chancay. De una mina inteligente podríamos trabajar, por ejemplo, con una minera como es Las Bambas, ¿no? Diferentes gobiernos regionales que puedan implementar sus grandes centros de gobierno regional para diferentes tipos de servicios como salud y educación. Y como Huawei buscamos justamente ser un aliado justamente del gobierno, de las diferentes entidades, una suerte de soporte para ayudarlos con los planes de transformación digital, también de alguna forma en todo lo que tenga que ver con esta carretera digital, todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información y la comunicación, e incluso llegar un poco más allá y definir ciertos planes de entrenamiento para estas nuevas habilidades que se van a requerir de cara a la implementación de gobiernos digitales o de cara a la implementación de las grandes redes de datos o de los grandes conceptos de inteligencia artificial que se vienen de alguna forma y son parte de, básicamente, estas tecnologías clave de cara a la implementación de lo que vendría a ser una carretera digital, buscando justamente incrementar el valor de la economía digital, buscando que el país crezca en sus indicadores como el PBI. Eso era todo. Muchísimas gracias. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.